El mundo, señores, atento, Freddy lo comentaba temprano, muy pendiente de lo que sucede en el día de hoy y todos estos días en el conflicto en Oriente Medio. Como ustedes saben, creo que todo el que come con sal, tiene el ombligo delante y está vivo, sabe que Estados Unidos atacó 3 instalaciones nucleares en territorio de Irán en la noche, madrugada de hora local, ¿verdad?, de Irán, del sábado a madrugada de domingo. Fue una operación realmente de muchísimo impacto. Primero no se esperaba, fue sorpresa. El presidente Trump había señalado que estaba tomándose su tiempo y que en las siguientes 2 semanas decidiría sobre el ataque o no. Y así lo dijo, puede que sí, puede que no. En 2 semanas sabremos a Irán. Pero él tenía su trompo embollado. Evidentemente él tenía su diseño, ya sus equipos le habían diseñado cuál era la estrategia a seguir para el ataque a Irán, y se llevó a cabo. En la mañana del domingo, en una rueda de prensa que llevó a cabo en el Pentágono, el secretario de Defensa y el jefe de la Fuerza Conjunta de Estados Unidos, que fue el encargado de ejecutar esta operación que llamaron Midnight Hammer o Martillo de la Medianoche, detallaron cómo fue la operación. Fueron varios aviones, salieron del territorio estadounidense, incluso recargaron en el camino. Se habla de 125 aviones en total que habrían participado entre los aviones que llevaban las bombas y los aviones que acompañaban, ya sea como resguardo, porque eran unos B-52, algo así, son B2 Spirit, que son unos aviones grandísimos, que entonces requerían como que lo acompañaran para ellos ejecutar defenderse en caso que fuera necesario, ¿verdad? Entonces se habla exacto, aviones B2. Fueron, incluso repostaron combustible, más de una oportunidad, porque volaron desde Estados Unidos hacia Irán, varias horas a altísima velocidad, una serie de submarinos nucleares de la zona bombardeaban entonces, en la medida que estaban llegando con cohetes Tomahawk en Irán, parte no solamente de las instalaciones nucleares, sino otros lugares para una forma como de distraer. Y eventualmente entonces estos aviones lograron sus objetivos de impactar las instalaciones iraníes, que se entienden estaban trabajando en el enriquecimiento de uranio, que era lo que puede permitir la construcción de una bomba nuclear. O sea que el programa nuclear iraní de producción de energía pasará a producir entonces armas nucleares. Vi ayer el resultado total de la operación, falta por determinar el alcance total, pero de entrada, incluso esto lo decía el encargado de la oficina de la ONU para el tema de nuclear, de las 3 bases, de las 3 instalaciones, porque esta es una bomba, la que tiraron los americanos. Buen día, compañero. Buenos días. Es una bomba, la tiraron los americanos, que tiene la capacidad de hacer un cráter y luego entonces penetrar y explotar allá abajo dentro del cráter. Antibúnker. Antibúnker, porque estas son instalaciones que estaban metidas dentro de una montaña. Entonces, de las 3 que bombardearon, hay 2 que están completamente destruidas. Que eso lo confirmaron ayer, decía, incluso vía una entrevista que hacían a media mañana, el encargado de la agencia para nuclear de la ONU. Hay una que no se sabe todavía, que es la de Fordow. Esa no se sabe si está completamente destruida o no. Dicen que hay que esperar para evaluar. ¿Qué era la principal? ¿Qué es la principal? Es la de la montaña. Es la que está dentro de una montaña, literalmente. Se sabe que hubo daños. Sí. Sufrió daños la instalación. No es que no ha sufrido nada, pero no se sabe si, a diferencia de las demás 2, esta está completamente destruida. Incluso esto lo admitió
el propio Pentágono ayer en la mañana. Los ayatolás dicen que ellos tienen todavía capacidad de enriquecer uranio y que ellos van a continuar con su programa y además que ellos van a responder. Trump, incluso el sábado de la noche en rueda de prensa, y lo reiteró Pete Hegseth, el secretario de Defensa, el domingo en la mañana, le dicen a Irán, le advierten a Irán que no tome retaliación, que no haga nada, porque de ellos hacer algo, entonces le va a caer algo peor, que ellos no están en guerra con Irán, que ellos están en guerra con su programa nuclear y que eso fue un ataque puntual, que ellos a partir de ahí no continúan atacando. Si Irán no responde, si Irán responde, entonces ellos desatarían una ofensiva mayor. La pendiente hoy, ¿qué pasa en el estrecho de Hormuz? El estrecho de Hormuz, porque ayer el Consejo de Estado le pidió al gobierno iraní que cerrara el estrecho de Hormuz. Por ahí pasa una cuarta parte del gas natural y el petróleo que se comercializa en el mundo. Los mercados no han reaccionado todavía a esa amenaza porque lo que se espera, lo que se entiende, lo que se supone es que Irán no haría eso, porque sería un asunto que provocaría entonces una reacción adicional que pudiera entonces ser contraproducente para ellos mismos. Pero vamos a ver qué pasa en los próximos días. Ayer, bueno, el mismo sábado de la noche, Irán reaccionó bombardeando Israel. Ayer volvió a bombardear Israel, pero cada vez con menos intensidad. En la noche del sábado fueron unos 70 misiles, algunos impactaron incluso en parte de Tel Aviv. Ayer fueron apenas 15. O sea, no ha habido una intensificación del ataque de Irán a Israel, sino por el contrario, ha estado reduciéndose. Muchos atribuyen esto a una merma en sus capacidades bélicas. Bueno, el mundo tiene razones de sobra para estar preocupado. Lo que ha ocurrido no es un acontecimiento menor. Ayer aprobó el Parlamento iraní lo de cerrar el estrecho de Hormuz, lo que distorsionaría el mercado mundial de gas natural y de petróleo. Por ahí pasa el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo y entre el 2 y el 15% del gas natural, sobre todo de la producción de Qatar, que es uno de los países mayor productor de gas natural. Esto complicaría de manera importante, generaría trastornos en la economía, porque con el 20% menos del petróleo que se demanda en el mundo hoy, ya uno sabe lo que se desprende de ahí. Freddy decía esta mañana, bueno, la escalada bajista está terminando porque lo que va a ocurrir es esa ola especulativa que se produce a partir de que el mundo no tendría la disponibilidad del petróleo que consume, del ordinario, de la cantidad de barriles diarios. Entonces, si eso se cumple, y para cumplirse solo falta una instancia superior en Irán, y es que el Consejo Supremo de Seguridad apruebe o ratifique lo que ya aprobó el Congreso. Allá el jefe del Estado es en ese esquema monoteísta que un poco con algunas inclinaciones hacia la democracia, porque tienen 3 poderes del Estado, pero resulta... Una teocracia. Sí, es una teocracia. Resulta que el jefe de la administración pública, el jefe del Poder Ejecutivo, es el jefe del Poder Legislativo y es el jefe del Poder Judicial. Y de la Iglesia. Exacto, así opera. De todo. Así opera. Entonces, si el Consejo de Seguridad, el Consejo Supremo de Seguridad de Irán aprobara lo que ya aprobó el Parlamento, bueno, pues uno sabe que habrá una afectación inmediata en el mundo ya, porque habrá alteración de precios y todo lo que se desprende de ahí, el encarecimiento importante en el precio de la energía, y eso va a generar un encarecimiento en cadena de todos los bienes en los que interviene y productos en los que interviene el combustible, la energía y todo eso. Bueno, hay la advertencia que hacía ayer Marco Rubio, que es el jefe de la política exterior de los Estados Unidos, el canciller de los Estados Unidos, jefe del Departamento de Estado, de que las consecuencias, si eso se produce, serían peores que la que se vivió en el fin de semana, en la madrugada del domingo, hora de Irán. Hay que ver lo que ocurre. Es una amenaza que ha hecho Estados Unidos, lo que ha dicho el canciller iraní frente a lo que ha ocurrido, que fue la primera reacción oficial del gobierno de Irán, es que Estados Unidos había pasado una gran línea roja y que a partir de ahí ellos iban a evaluar las respuestas que iban a dar. Entonces, uno se imagina que Irán, que estuvo entretenido defendiéndose o atacando
a algunos puntos específicos en Israel como respuesta a lo que inició el 13 de este mes, el 13 de junio. Entonces, ellos han estado respondiendo en la manera en que lo han podido hacer al ataque sorpresa de Israel. Estaban distraídos en eso. Ahora hay que ver cuando el presidente de los Estados Unidos ha materializado la amenaza inicial que había hecho, porque en principio la amenaza estaba. Incluso el propio presidente Donald Trump había dicho que él estaba al día de los planes de Israel, que él había sido informado de los planes que tenía Israel, pero que no lo detuvo ni quiso persuadir al gobierno de Israel en vista de que Irán no había querido acogerse a lo que se le había pedido para firmar un acuerdo de paz, que lo reiteró este fin de semana, el llamado a Irán para firmar el acuerdo de paz. Entonces, habría que ver qué es lo que va a ocurrir ahora, qué es lo que pudiera responder Irán frente a la materialización de la amenaza que había hecho inicialmente Estados Unidos. Y digo inicialmente porque Oscar refería ahorita a lo que decía Donald Trump el pasado viernes. Solo el viernes, horas antes de que ellos materializaran o ejecutaran el plan este que han denominado martillo de la medianoche, el viernes el presidente decía, en 2 semanas hablamos de eso, en 2 semanas evaluamos lo que vamos a hacer con Irán. Había dicho que no habían ejecutado al jefe del gobierno iraní porque no lo habían decidido, o era un asunto que todavía no podía hacerse o no estaba planificado aún. Sin embargo, quizás en respuesta a esto, el jefe del gobierno de Irán ha decidido o ha comunicado al Consejo con el que se maneja el país 3 nombres de 3 posibles, o dentro de ellos uno de los posibles sustitutos para el cargo. Ya Khamenei, que tiene 86 años, ya está pensando en que ciertamente cualquier cosa puede pasar. Permanece oculto en un búnker, cuidándose de un ataque, de un dron, pero lo que pudiera vivirse en las próximas horas es una situación hoy día, al momento, indescifrable. Eso, Irán tiene, quizá el momento, el contexto en que le toca toda esta situación no sea el mejor, partiendo de que los aliados están los principales aliados de Irán están todos muy diezmados, o sea, muy afectados. Siria, que es uno de los principales, Siria tiene a Bashar al-Assad, se fue corriendo para Rusia. Bashar al-Assad se fue para Rusia. Siria no ha expresado ningún apoyo de manera directa para Irán. Hezbollah, que es otro de los aliados en la región de Irán, tiene sus propios problemas, prácticamente destruido a partir de los ataques y de la muerte de los principales grupos, de los principales líderes de ese grupo. Corea del Norte tampoco se ha manifestado, y Rusia y China han tenido expresiones un poco más diplomáticas, o sea, su lenguaje, su discurso no ha sido incendiario, sino un poco más girado hacia la diplomacia y hacia la conversación y el diálogo. El precio del petróleo tiene desde el 2022 que no llega al tope de los $100. O sea, se ha mantenido el precio desde ese año y hasta ahora, se ha mantenido estable. Hay que ver qué sucede ahora si el Consejo de Seguridad de los iraníes aprueba el cierre o lo que le corresponde como parte del estrecho de Hormuz y lo que esto generaría posteriormente. Irán no es un estado democrático, no. Irán, desde su revolución islámica en el 1979, ha sido devastador. De hecho, la clase media iraní y la clase alta tienen mucho rechazo hacia este régimen. En Irán es de los pocos países, por no decir el único, donde una mujer tiene que pedir, además, no necesita un pasaporte para viajar, sino que tiene que llegar con un permiso del esposo para poder salir del país, y otros tantos derechos que no tienen las mujeres en ese país. Es un tema que no genera mucha preocupación, sobre todo en organismos internacionales, donde ese tema no genera muchas críticas.
organizaciones u ONGs que protestan o que se han atrevido a protestar en Irán, la mayoría están detenidas y muchas son condenadas a muerte solo por salir a manifestarse o a rechazar todos esos derechos que prohíbe el régimen a las mujeres. No es un Estado democrático ni es un Estado de paz Irán, o sea que no es justificando lo que pueda hacer Estados Unidos para que entendamos. Otro punto, no creo que, don Freddy, no creo que, viendo las declaraciones posteriores de Donald Trump, no creo que Israel haya atacado en principio. De hecho, creo que ese fue el primer mediante para justificar la acción posterior de Estados Unidos. Viendo lo que ha dicho Donald Trump posterior, lo de Israel fue solo el inicio para justificar lo otro, pero es imposible que Israel haya iniciado el ataque sin tener la aprobación de Estados Unidos. Eso fue parte de todo del plan. Sí, eso fue parte de un plan. De hecho, yo lo mencioné aquí desde el principio, desde el primer momento, cuando eso se produjo, que se produjo exactamente o más o menos el tiempo en que se cumplían los 60 días que Donald Trump había dado a Irán. O sea, Trump le dijo a Irán 60 días para negociar. Si no negocian, te va a caer un problema. Y ahí mismo, prácticamente, que se cumplió ese tiempo, Irán, esto se ataca a Israel. Irán no mueve un dedo en esa región sin el apoyo de Estados Unidos y menos con Trump en el gobierno. Cuando Trump dijo que yo no sabía, a Marco Rubio lo metió para el medio, creo que fue uno de ellos que el medio lo desmintió, que yo sabía, que claro que sabía que iba a pasar. Sí. O el mismo Netanyahu, ellos sabían. Y esto es parte de una ofensiva. Y llegaron a hacer 2 rondas de negociaciones. Recuérdense que Putin y Trump hablaron de Irán, incluso, y de las cosas que tuvieron, que luego Trump lo reveló. Dijo, algo, y Putin lo confirmó. Dijo, algo que estamos de acuerdo era que Irán no podía tener armamento nuclear. O sea, eso está fuera de discusión, de que eso se produjo así. Que bueno, miren. Ahora, perdona, Oscar, hay el punto para el mundo. El punto último es lo que ha planteado, Joana hablaba de los aliados, pero Rusia ha protestado, China ha protestado también por lo que ha ocurrido, y ellos junto con Pakistán están pidiendo una resolución de alto al fuego incondicional. Lo que Donald Trump está planteando hoy es que Irán firme un acuerdo de paz sin condiciones y que detenga el programa nuclear. Que detenga el programa nuclear. Entonces, la propuesta de estos aliados de Irán en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad se reúne para evaluar esa propuesta que está haciendo China, que está haciendo Rusia, que está haciendo Pakistán, para ver cómo se termina el asunto y que no se produzca un ataque más. Eso habría que ver la disposición de Irán, porque Irán ha reiterado, eso después del ataque de este fin de semana, ellos han reiterado que no van bajo ninguna condición a suspender su programa de enriquecimiento de uranio para tener en su poder bombas nucleares. O sea, esa es la posición, son las dos posiciones, la de Estados Unidos, que es la misma de Israel, y la misma de buena parte de la región, y es la posición de Irán. Hay que ver cómo lo que se está planteando hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede tener una respuesta. Yo soy de los que creo, y lo citaba la semana pasada, a partir de lo que ocurrió con Saddam Hussein e Irak, a partir de eso yo digo, bueno, ¿qué puede hacer Naciones Unidas? No le veo garra como para detener esto. No. De hecho, lo que ha ocurrido se ha producido sin que lo autorizara Naciones Unidas. Ahora, la administración de Donald Trump no ha tenido ni siquiera el prurito que en su momento tuvo la administración de Bush hijo, cuando convocó a Naciones Unidas o planteó en Naciones Unidas el permiso, la autorización para entrar en Irak. Al no aprobarlo Naciones Unidas de manera unilateral, Estados Unidos decidió penetrar en Irak, decidió destruir el régimen de Saddam Hussein, y fue cuando quiso buscar el acuerdo internacional de manera bilateral. Se consiguió, por ejemplo, el acuerdo con República Dominicana en un momento en que nosotros estábamos tratando de que Estados Unidos nos incluyera en el Tratado de Libre Comercio, porque estábamos tarde para hacer los reparos que teníamos que hacer. Ya teníamos ahí a 6 países, incluyendo Estados Unidos, de acuerdo. República Dominicana estaba atrasado,
y entonces nosotros acordamos con Estados Unidos participar en el ataque contra Irak. Mandamos soldados de la República Dominicana para que participaran junto con otros países en ese esfuerzo que hacía la administración de Estados Unidos de entonces para buscar algún apoyo de manera directa, ya que Naciones Unidas no lo apoyó nunca. A partir de ahí, Naciones Unidas se ha desautorizado. Habría que ver de qué vale hoy ese planteamiento que están haciendo estos 3 países que son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. 2 de ellos. 2 de ellos, el caso de China y Rusia. Y Rusia. Bueno, yo tengo... Irán no va a tener arma nuclear. Eso se demostró este fin de semana. Y eso no es negociable. Se le ha puesto lejos. Eso no es negociable. Sí. Estados Unidos demostró una capacidad de táctica y de fuerza que creo que ha dejado perplejo a todo el mundo. O sea, lo que Estados Unidos hizo, eso nadie lo puede hacer. No. Nadie. Y nadie lo pensaba. Y nadie lo No, y la capacidad de destruir eso. Y la precisión. La precisión y la dimensión de ese ataque, señor. Fueron 125 aviones. Creo que fueron como 13.000 toneladas de explosivos. En 18 horas. El operativo tomó 18 horas. Unos aviones supersónicos volando donde nadie lo detectaba porque hace el carajo por allá arriba. Eso Nadie lo oía ni lo veía. No tiene comparación, señor. Eso no. O sea, los amigos de Irán que hagan una precisión, Siria ya no está ahí porque el régimen que apoyaba a Irán se fue derrocado y los nuevos son amigos de los americanos. Acuérdense que se juntaron con ellos en Emiratos Árabes, en Qatar. ¿Qué es lo que los americanos quieren que ocurra en Irán también? Exacto. Un gobierno amigo. Ellos hablan que no hay cambio de régimen, de momento, pero ellos están apostando un cambio de régimen, claro que sí. Claro. Incluso Netanyahu ha enviado mensajes públicos y han colocado mensajes dentro del mismo... El Mossad, señores, tiene más gente en Irán, yo creo que en cualquier parte del mundo. Es que es un juego. Pues imagínate, ellos mataron a todos los jefes militares. A todos. Increíble. Y el ayatollah anda huyendo. Y al que sustituyó al primer jefe se lo llevaron. Ya lo llevaron también. El ayatollah anda huyendo y ya dijo que nombró tres por si acaso. 1, 2, 3, voy a matar al corrido. Y hay tres nombrados. O sea, es una cosa difícil. O sea, ojalá que Irán dice, vamos a negociar, pero después de responder. Es lógico. Claro. Porque tiene que dar una imagen hacia adentro. Pero posiblemente esa respuesta sea mímica para buscar un acuerdo. Porque incluso se habla del estrecho de Hormuz. Yo le comentaba a los compañeros antes en el aire que Irán ni siquiera tiene la soberanía absoluta. Lo comparte con Omán. Lo comparte con Omán. Y de hecho la parte donde hay el cruce Sí. es Omán que está. Irán lo que está amenazando con una acción militar que impida el paso de cargueros por ahí. Pero eso no sería algo que tomaría el poderío militar americano lleno de bases en la zona de sorpresa. O sea, ellos deben tener sus planes para, si eso sucede, en cuestión de horas, reabrir el paso. O sea, eso... y ahí lo que debe conducir eso es a un acuerdo que ojalá se produzca lo antes posible. Pero yo no tengo la menor duda de que ahí no hay posibilidad de que un conflicto a gran escala. O sea, no es verdad que China se va a involucrar en eso. China no está en negocio y China lo que necesita es que Irán le siga suministrando petróleo. Ayer lo decían los americanos. No se le ha puesto la mano, y Israel tampoco, nadie ha tocado las capacidades productivas del petróleo de Irán. ¿Qué es lo que le interesa a China? Es una operación quirúrgica. Es quirúrgico. O sea, Israel tampoco. O sea, nadie ha afectado los intereses de China en Irán. Absolutamente. Nadie. China sigue recibiendo su petróleo y su gas igualito. Nadie ha afectado a Rusia. Rusia no puede hacer nada. Rusia tiene un problema con Ucrania que no sabe qué hacer con el problema que tiene ahí. O sea, no hay nadie que vaya a escalar eso más allá. Sí. Ahí no hay riesgo. Fíjense, incluso yo lo decía temprano, los mercados no han reaccionado con mucho temor. Está todo tranquilo. Ojalá que eso sea lo que se produzca, que haya una desescalada a partir de que ese régimen, que por algo tiene 40 años ahí, y no son ninguno pendejo, sabe que ellos, su capacidad de reaccionar más allá de la boca es muy poca. Y ojalá que las cosas... Una reacción diplomática. Ellos van a hacer alguna escaramuza, porque ellos tienen que hacer algo, ¿entiendes? Ellos van a hacer algo. Pero de ahí a atacar una base americana y matar a 20 soldados americanos, eso no. Los aliados de Irán no han dicho ni.
Han protestado. Bueno, han protestado. Protestamos enérgicamente. Como protestó China y Rusia. Eso. Y el Papa Eso. también. Y Venezuela y cosas. Eso. Pero más de ahí no va a pasar. Pero veremos qué pasa en las próximas horas. Hay que darse un tiempo para ver este tipo de cosas. El mundo se ha sorprendido sobre todo porque no había expectativa de que esto ocurriera por lo menos tan rápido, dando el presidente Donald Trump, repito, la información de que en 2 semanas es que vamos a hablar de ese tema. Él tenía su plan y estaba en operación. Mire,